Muy buenas tardes, hermanos. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy, día miércoles 3 de junio del 2020, donde tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, de hacer nuestros acostumbrados estudios bíblicos, ¿verdad? De los días miércoles, y que cada uno de ustedes están conectándose para aprender cada vez más de la palabra de Dios. Y como siempre le decimos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, porque gracias a Él nosotros nos podemos reunir. También damos gracias a Dios porque aquí en Panamá ya comenzamos la segunda fase, ¿verdad?, de la apertura de la pandemia, ¿verdad? Ya fue levantada la cuarentena y podemos salir libremente, ¿verdad? Pero siempre manteniendo los cuidados necesarios para que no se siga contagiando las personas con esta epidemia que hay del COVID-19. Ya pronto vamos a poder abrir los templos también, pero mientras tanto nosotros estamos haciendo los protocolos para poder estar nuevamente reunidos como hermanos, reunidos juntos en armonía para celebrar y adorar al Señor en el templo de la Iglesia Bautista Betania. A quienes les mando también un saludo a todos los hermanos, ¿verdad?, de la Iglesia Bautista Betania, y por supuesto un saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento para escuchar el estudio bíblico, ¿verdad?, la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Hoy seguimos hablando acerca de inclusive a los gentiles, que es el estudio que estamos teniendo o la unidad que estamos teniendo durante estos miércoles. Y hoy vamos a hablar particularmente de un personaje llamado Lidia, que fue la primera cristiana o la primera mujer cristiana en Europa. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a leer en nuestras Biblias lo que dice el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 15, y después pasamos al versículo 40. Hechos 16, 11 hasta el 15, y saltamos pues al versículo 40. Dice así la palabra de Dios: zarpando de Troas, navegando directamente a Simotracia y al día siguiente a Neápolis, de allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera el mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Y pasamos al versículo 40. Versículo 40 dice: y al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron, y después se fueron. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración para colocar siempre todo en manos de Dios. Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Señor, y que esta palabra que vamos a estudiar en esta tarde, Señor, seas tú hablando en nuestros corazones, así como hiciste con esta mujer. Abre nuestros ojos, Padre Santo. Y si hay alguien, mi Dios, que está viendo este mensaje, mi Dios, y aún no te conoce, él puede abrir su corazón a ti, Padre Santo. Señor, gracias. Gracias porque nos das
la oportunidad de predicar tu palabra mediante este medio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Es interesante, ¿verdad?, que la Biblia o el relato de Lucas presente este relato cuando ellos llegaron a Filipos. Y es un relato antes de que ellos fueran puestos presos, ¿verdad? Y le predicaran el evangelio al carcelero de Filipos. Y Lucas presenta esta situación con una mujer. Y es interesante porque ellos, cuando llegaron a Filipos, a las primeras personas que ellos le predicaron el evangelio fue a las mujeres. Y es interesante porque ellos rompen quizás algún paradigma que se tenía para la época, que los hombres no conversaban mucho con las mujeres. Sin embargo, ellos, al llegar a Filipos y quizás no encontrar sinagogas donde ellos pudieran comenzar a predicar la palabra de Dios, ellos empezaron a buscar un lugar, posiblemente guiados por el Señor, para ellos dirigirse a un sitio estratégico, para ellos predicar. Pero ellos pensaban en ir a orar, en hallar un lugar tranquilo para orar. Sin embargo, cuando ellos llegaron, ellos se pusieron a conversar con las mujeres. Y dentro de ellos se destaca a Lidia, una mujer, ¿verdad?, que quizás tenía un buen negocio o un negocio próspero, ¿verdad?, porque ella fabricaba vestidos de púrpura y tenía esta fábrica y quizás era de buenos recursos, que vivía allí. Dice que era de Tiatira, que también era un lugar, ¿verdad?, que es mencionado también en Apocalipsis, que es un lugar de mucho comercio, y que ella de allí de Filipo iba a Tiatira para quizás vender estas telas, o se vino de Tiatira para acá, para Filipo, para montar su negocio. Entonces es algo interesante cómo también la Biblia nos narra que estos misioneros no se ajustaban a prejuicios de la época, sino que ellos llevaban el evangelio a toda persona. Se lo llevaron a un carcelero que les dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y ellos, por supuesto, le predicaron del evangelio de Cristo. Pero antes también fueron y hablaron a las mujeres, y esta mujer se convirtió. Pero vamos a ver varias cosas que tenía esta mujer y que después de su conversión también llegó a tener. Y lo primero que podemos ver de esta mujer es que era una mujer que era temerosa de Dios, o una mujer que adoraba a Dios. Dice la Biblia que ella también era temerosa de Dios, aunque era gentil. Y al igual que Cornelio, podemos ver que varios gentiles habían escuchado acerca de Dios, habían escuchado acerca de la palabra de Dios, y ellos estaban convencidos de que Dios era un Dios poderoso y un Dios que había que adorar. Entonces, esta mujer, al igual que Cornelio, dice la palabra de Dios que era también temerosa de Dios, o adoraba a Dios. En el versículo 14 dice, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. De alguna otra manera, esta mujer era temerosa de Dios y adoraba a Dios. Pero al igual que Cornelio, le hacía falta algo. Le hacía falta que le predicaran el evangelio de Cristo, y necesitaba que ella también aceptara a Cristo como su Salvador. Adoradora, temerosa, pero necesitaba dar el paso para recibir a Cristo como su Salvador. Por eso, en segundo lugar, vamos a ver que tenía una necesidad por Cristo. Por eso lo decíamos con Cornelio.
la gente no solamente basta ser temerosa de Dios, saber que Dios existe, saber que Dios es un Dios real, que es un Dios poderoso. Ellos necesitan escuchar del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo en su corazón. Dice la Biblia, lo que hemos leído hace unos momentos, que Lidia empezó a escuchar atentamente lo que decían estos evangelistas, lo que decía Pablo, lo que decía Silas, y ella prestaba atención a lo que ellos decían. Y fíjense que la palabra dice que Dios abrió sus ojos. Dios abrió el corazón de esta mujer. Y es algo importantísimo que nosotros tenemos que aprender. No somos nosotros los que convencemos a las personas. No somos nosotros los que convertimos a los demás. Es Dios quien abre el corazón. Es Dios quien abre los ojos de las personas. Nosotros tenemos un trabajo. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a toda persona, independientemente quién sea, inclusive independientemente de los paradigmas que se puedan tener. Si nosotros tenemos que romper con eso para nosotros predicar el evangelio, presentar el evangelio a las personas, nosotros tenemos que hacerlo. Pero es Dios quien convence. Si nosotros le predicamos a alguien y nosotros estamos exponiendo el evangelio de Cristo y esa persona no recibe a Cristo, nosotros no podemos obligarlo. Nosotros no podemos decir tú tienes que hacerlo, porque es Dios quien lo hace. Y si esa persona abre su corazón, si esa persona llega a convertirse al Señor, no podemos decir yo la convencí. Dios nos libre de eso. Dios nos aleje de ese pensamiento, porque no somos nosotros los que convencemos, inclusive no somos nosotros los que convertimos. Por eso es que es importante ver esa frase allí en el libro de los Hechos, cuando dice que Dios abrió sus ojos y esta mujer se convirtió. Esta mujer recibe a Cristo en su vida y esta mujer posteriormente fue bautizada. Y es lo que en tercer lugar nosotros podemos ver en la vida de esta mujer, que tiene una vida de servicio. Y esto me trae a la memoria, me trae a la mente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Nosotros tenemos que tener un espíritu de servicio. Nosotros una vez que nos convertimos al Señor, nosotros tenemos que servir a otros. Y esta mujer tuvo una vida de servicio inmediatamente que ella se convirtió. Dice la palabra de Dios que a lo que ella se bautizó junto con su familia, porque evidentemente su familia también escuchó de la palabra de Dios, ella fue bautizada. Ella inmediatamente le pidió a estos hombres que se quedaran en su casa. Y de esa manera ella podía servir a Dios. ¿Dónde se hospedaba el apóstol Pablo y sus compañeros antes de esto? No lo sabemos. Cuando ellos llegaron, ellos se hospedaron quizás en una posada o en un lugar. Pero Lidia tenía un mejor sitio para hospedar, lo que era su casa. Recordemos que ella tenía buenos recursos, tenía dinero y a lo mejor tenía un buen lugar para hospedar mejor a estas personas. Y de esa manera ella comenzó a servir al Señor. Y quizás el apóstol Pablo, y bueno, yo estoy convencido de que el apóstol Pablo y sus compañeros estuvieron tan agradados de estar en casa de esta mujer, que después, dice la palabra de Dios, que después que ellos salieron de la cárcel,
Recordemos el episodio del carcelero de Filipos. Después que ellos salieron de la cárcel y todo lo demás, ellos visitaron nuevamente a Lidia y vieron allí a los hermanos y a las hermanas. Ellos estuvieron compartiendo con ellos un rato y después se fueron. Y yo estoy convencido de que la hermana Lidia, esta persona que nos narra el libro de los Hechos, ella continuó sirviendo al Señor. Ella continuó predicando la palabra de Dios, porque Dios fue quien la atrajo hacia Él. Y con un corazón sincero, ella siguió adorando a Dios, siguió sirviendo al Señor y siguió predicando la palabra de Dios. Hermano que me escucha, nosotros tenemos que seguir este ejemplo. Primero, tenemos que predicar el Evangelio a toda la persona, recordando que las personas, aunque sean temerosas de Dios, ellos deben recibir a Cristo en su vida. Que nosotros tenemos que servir a Dios y que tenemos que ver a las personas que tienen una necesidad por Cristo. Aunque Dios es quien abre los corazones, Dios es quien abre los ojos de la gente, nosotros debemos presentar el Evangelio de Dios. Y si tú me estás escuchando en este momento y tú eres temeroso de Dios, tú sabes que Dios existe, pero nunca has recibido a Cristo en tu corazón, en tu vida, como único y suficiente Salvador, es el momento para que lo hagas. Es el momento para que tú tengas un encuentro con el Señor y puedas abrir los ojos, ¿verdad? Y reconocer a Cristo en tu vida. Que realmente nosotros sigamos el ejemplo de esta mujer, sigamos el ejemplo del apóstol Pablo y prediquemos la palabra de Dios a toda persona. Mi oración es que tú puedas ser un servidor de Cristo, que tú seas una persona que lleve el Evangelio de Cristo. Y si tú no has recibido a Cristo, tú puedas hacerlo en este momento. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Dios les bendiga.